Yo hablaré de las teorías contractualistas del Estado desde la perspectiva de Nicolás Maquiavelo. A mí me gustaría iniciar explicando qué es el contractualismo y todo lo que lo rodea. Bueno, el contractualismo examina la naturaleza, el origen y la justificación del poder político. En su versión clásica es una ficción según la cual el poder político es producto de un pacto, o en este caso, como le dice su mismo nombre, un contrato que, adoptado a partir de un estado de naturaleza inicial, funda un estado de sociedad ordenado y regulado por ese mismo pacto. El contractualismo contemporáneo, como veremos más adelante, se interesa fundamentalmente por los principios lógicos e ideológicos que fundamentan el contrato político, es decir, por los procedimientos de decisión y las condiciones en que tiene lugar el pacto. El contractualismo fue causa y consecuencia de un cambio y percepción de la sociedad, o en este caso de las élites, respecto del poder y su naturaleza hasta el siglo XVII. Predominaba la idea de que el poder se justificaba de manera natural o apelando a instancias religiosas, como es el caso de la Iglesia, de forma de que más allá de todo cambio circunstancial, los seres humanos vivían en sociedades ordenadas y reguladas conforme a ciertas reglas que excedían su capacidad de decisión. Así el rey o el monarca lo era por gracia de Dios, como se afirmaba desde las concepciones monárquicas. A los esclavos los eran por naturaleza, o sea que les tocó nacer esclavos por suerte, como proclamaba Aristóteles. Si bien hubo procedentes de romper con esa concepción, por ejemplo, por parte de la escuela sofista en la antigua Grecia, que defendía el convencionalismo y el relativismo, o por parte de Guillermo de Ockham en el siglo XIV, o las teorías pactistas medievales, la legitimación más aceptada era que las relaciones de mando y obediencia nacían de reglas invariables y venían prefijadas por la tradición, la naturaleza o la voluntad, bueno, la voluntad divina, y en cualquier caso no se sometían a la voluntad de los interesados. Sin embargo, el advenimiento de la sociedad moderna, el panorama fue cambiando paulatinamente. Las razones de ese cambio son diversas y están fuertemente interrelacionadas entre sí. Estas son algunas de ellas. Cambios en el orden político, especialmente en Europa. El orden social del antiguo régimen se caracterizaba por la fragmentación del poder en diversas instancias interpuestas y por relaciones comunitarias de dependencia. Por ejemplo, la dependencia del vasallo que ofrece lealtad al señor a cambio de protección o renta y trabajos a cambio de pues, tierras, u obediencia a cambio de protección frente a la competencia en el caso de los gremios profesionales. El sistema social resulta, ah, em, el sistema social resultante era de carácter comunitarista y descentralizado, a pesar de la fuerte tendencia al acaparamiento de poder y por parte de los monarcas, proceso que consolidará más adelante en la monarquía absoluta. Frente a esto, los excedentes agrícolas y su reinversión en sectores económicos no sujetos a los tradicionales gremios dio lugar a la paulatina aparición de una nueva clase social, en este caso, pues la burguesía. Esta se caracterizaba por su independencia política y económica, como ya lo habíamos visto en nuestro capítulo anterior del podcast, tocamos el tema de qué es la burguesía y qué es la aristocracia y qué es el proletariado. En este caso, pues explicamos un poco, bueno, lo retomamos un poco el tema, que pues la burguesía está caracterizada por su independencia política y económica, como ya lo habíamos mencionado. Lo que determinó que nuevos valores individualistas irrumpieran en el panorama político, el aumento en número y riqueza de la burguesía exigió a la postre cambios en las estructuras políticas. Un ejemplo de tales cambios fue la Revolución Francesa de 1789, en el siglo XVIII, me parece, en el siglo XVIII. Cambios en el orden geopolítico fue otro factor. Fue la expansión de la cultura política occidental más allá del continente europeo. Tuvo lugar a partir de la llegada de los europeos al continente americano. Sin embargo, tras los procesos emancipatorios de las posesiones americanas, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se hizo necesario articular un nuevo modelo político para aquellos estados y naciones, puesto que el modelo dinástico monárquico europeo se mostraba inservible para satisfacer las nuevas realidades políticas de los recién independizados territorios, como pues, fueron los casos de los que estaban en el territorio americano. Se inició así un intenso proceso de reflexión acerca de cuál debía ser el modelo político, echándose mano del contractualismo y propiciando la extensión del constitucionalismo. Los resultados de tales transformaciones viajaron de vuelta hasta el viejo continente. Un ejemplo de tales cambios fue la independencia de Estados Unidos en 1776. La secularización fue otro punto de vital importancia.
La lenta pérdida de poder e influencia de la religión cristiana, y especialmente la erosión del papado como poder político, propició el abandono de teorías religiosas que explicaban el orden social apelando al orden natural emanado de la ley divina. Se hizo necesario reformular, por tanto, la naturaleza del poder y su legitimidad. Si bien la religión cristiana no perdió del todo peso e importancia, parece cierto que su influencia en la esfera de los asuntos políticos se vio seriamente comprometida, siendo ocupado su lugar por la clase burguesa, o es decir, la clase con poder político, económico y social. Los ideales de la Ilustración, el movimiento racionalista, los nuevos valores de emancipación y autonomía personal, la revolución científica y el inicio de la revolución industrial y en general las transformaciones ideológicas que tuvieron durante el siglo XVIII propiciaron la crisis política del antiguo régimen. La imagen de los europeos y americanos que tenían de sí mismos cambió especialmente entre las élites y el modelo de súbdito fue sustituido por el de ciudadano, dotado de razón y de derechos e inspirado por los ideales del individualismo, la emancipación política y la autonomía moral. Ya Descartes había proclamado en el siglo XVII la independencia epistemológica del individuo, estableciendo el sujeto como criterio último de verdad, tendencia clausurada por Kant y su ideal de autonomía moral como clave de bóveda del movimiento ilustrado. El resultado combinado de todas estas tendencias, junto con otros factores, tuvo como consecuencia una crisis política producto de una crítica social sin precedentes, vivida en cada territorio a ritmos distintos en función de sus contextos políticos y económicos, de manera revolucionaria en unos casos y en otros de manera más pacífica. Lo cierto es que en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se produjo algún cambio en el régimen político de prácticamente todos los territorios europeos y americanos, lo que convirtió el contractualismo en el único recambio teórico ante un antiguo régimen herido de muerte. Maquiavelo vivió su tiempo con la gran angustia del patriota que sufre de la desintegración y anarquía de su espacio vital. Sabíamos que él era oriundo de Florencia y pues ocurría un desastre técnicamente en ese territorio. Él siente en su propia identidad el resquebrajamiento impotente de su existencia a la que sueña como parte de una Italia unida, con todo el vigor de sus potencialidades culturales. Fue testimonio viviente de una Italia dividida en cinco grandes estados: el Reino de Nápoles en el sur, el Ducado de Milán en el noreste, la República Aristocrática de Venecia también en el noreste y la República de Florencia y los estados pontificios en el centro. En este contexto de emociones y realidades, formula toda su producción teórica. Veía con claridad los perjuicios y retrasos que en el plano de la política y de la economía generaban para su Italia el cuadro de atomización y conflicto en que se hallaba, dejándola al alcance de aventuras de dominación extranjera. Ataca duramente a la Iglesia, a quien le asigna una importante cuota de responsabilidad en la tragedia italiana. O sea, Maquiavelo le echaba la culpa pues, al clero, o en este caso al Vaticano. Él decía, así pues, el primer servicio que debemos los italianos a la sede es haber llegado a ser religiosos y malos, pero aún hay otra deuda mayor, deuda que será la causa de nuestra ruina, a saber que la Iglesia ha mantenido y mantiene dividida a Italia. Con esta frase, él lo que nos quería decir es que pues, toda la culpa y todos los desastres, todo era motivo por el clero o el Vaticano. Él también describe el trágico contraste entre una sociedad brillante y artísticamente creadora, dispuesta a enfrentarse al mundo racional y empírico y paradójicamente expresa de la corrupción política y la más baja degradación moral en donde la crueldad y el asesinato se habían ensoñerado en las esferas del gobierno. Cuando él escribía, se refería casi invariablemente a describir y señalar los distintos medios con los cuales se puede fortalecer al Estado e indicar los errores que lo llevan a su decadencia. Su obra constituye más un manual de praxis política y militar en las que los elementos morales y religiosos permanecen al margen, salvo que afecte a la acción política. El pragmatismo es su guía y su norte. Él decía, un príncipe para triunfar debe tener algo de león y algo de zorro, ser valeroso pero astuto. Si bien se manifiesta indiferente respecto a la moral, sin embargo, distingue entre la del príncipe y la del ciudadano común. Al primero lo juzga por el éxito conseguido en el mantenimiento y aumento del poder, al segundo por el vigor de su conducta del grupo social. Su juicio se formaba empíricamente por la observación de los gobernantes que habían conocido o por los ejemplos que le brindaba la historia. Sin embargo, lejos de aplicar un método histórico, podría decirse que resultaba histórico cuando afirmaba que la naturaleza humana es siempre la misma, cuando sabemos que pues, la naturaleza humana es cambiante. El hombre es por naturaleza egoísta, agresivo, ambicioso y con tendencia a la anarquía. Solo con un gobierno fuerte se puede establecer el orden y dar seguridad a la propiedad y a la vida, los deseos más universales de la naturaleza humana.
Siendo un admirador de la República Romana, sostiene que en función del estado de corrupción generalizada no existe otro gobierno más eficaz que la monarquía absoluta. Es decir, Maquiavelo estaba a favor de una monarquía totalitaria en la que no hubiera, no se escuchara la voz de la sociedad o de su población. Bueno, retomando el tema, su extremo pragmatismo le hacía distinguir entre dos situaciones respecto de la ley. Maquiavelo admitía una violencia despótica para fundar un Estado o reformar uno corrompido, pero entendía que superada la etapa de la consolidación del poder, la conservación del Estado dependerá de la excelencia de sus leyes. Era duramente crítico con la nobleza, cuestionaba la sociedad y él decía, son perniciosos en cualquier república o Estado. También comprendía claramente que, de acuerdo a las características culturales de su Italia, la nobleza poseía intereses antagónicos con los de la afirmación monárquica. Tal vez el mayor legado de Maquiavelo a la teoría política es la expresión de la palabra Estado para designar el cuerpo político soberano como fuerza organizadora suprema sobre sus bases territoriales y sus relaciones con otros estados. La fuerza conceptual otorgada por el florentino a dicha expresión coincide con el papel del Estado que ha desempeñado en la política moderna, lo cual nos demuestra la clara visión de Maquiavelo respecto a la tendencia de la evolución política. Finalmente, resulta interesante la reflexión de Walling respecto a lo que puede parecer paradójico pero no accidental en el pensamiento de Maquiavelo. Es que siendo la primera teoría política moderna, haya unido el realismo de la política de intereses con el idealismo nacionalista. Es que Maquiavelo sostenía que un sistema político no podía sobrevivir si no satisfacía los intereses predominantes. Y por otra parte, afirmaba que el sentimiento nacional era el sustituto más eficaz de la igualdad. Bueno, no obstante, también aquí era coherente con su pragmatismo, ya que este sentimiento nacional era concebido en términos de política manipulativa. Su utilidad reside en el elemento de cohesión emocional, sin jerarquías ni clases para su cooptación, mediante la garantía de lealtad al servicio de la construcción del poder como finalidad excluyente. Bueno, la tradición iniciada por Maquiavelo fue continuada por Thomas Hobbes, John Locke y Hume. Como dice Walling, una tradición singularmente libre de ilusiones respecto de la condición política del hombre. Con esto, yo concluyo la teoría contractualista del Estado desde la perspectiva de Nicolás Maquiavelo. Ahora me gustaría continuar con otro autor que ya había mencionado anteriormente, que es Thomas Hobbes. Veré las teorías contractualistas desde su perspectiva. La guerra civil, tanto en Inglaterra como en Francia, perturbó el pensamiento político de la época. Los grandes cambios registrados en la ciencia y la filosofía exigían su correlato en el plano de las teorías políticas. Thomas Hobbes escribía motivado en las guerras civiles, en el marco de una realidad caracterizada por la hostilidad y la desintegración de los valores comunitarios y con el claro propósito de robustecer el poder del rey. En defensa del absolutismo monárquico, en la íntima convicción de que era el modo en que ofrecía mayor seguridad de orden y estabilidad en una época en donde los hombres, como afirma Walling, ya no se sentían que la comunidad representara una unidad natural, la impronta de la revolución política y de los conflictos religiosos de la Inglaterra de Hobbes había sido tan devastadora en sus efectos que arrastraron a la sociedad al borde del nihilismo. Este vacío político resultó inspirador de la concepción hobbesiana sobre el estado de naturaleza. A poco que se examina su teoría, no resulta difícil inferir de que más allá de su explícita preferencia por la monarquía, la esencia de su discurso es afirmar la majestad del poder absoluto, al principio de la soberanía ilimitada e indivisible como una creación artificial y necesaria de la sociedad para evitar la situación de desborde anárquico, de violencia y desorden propios del estado de naturaleza en que vive el hombre y como vehículo eficaz para su conservación y seguridad individual. Señalemos entonces algunos aspectos sustantivos de su teoría. Su filosofía intentaba asimilar la psicología y la política a las ciencias exactas. Construye la ciencia política sobre la psicología y su procedimiento en el deductivo. Por consiguiente, como bien lo sintetiza Sabine, partía de una serie de principios a modo de postulados irrefutables referidos a la conducta humana en general y de él deriva de los casos particulares conforme a las circunstancias del caso. Con este método pasó de la psicología a la política. Presentó a la naturaleza humana como regida por una ley fundamental y en su teoría política mostró cuál era el modo de operar de esta ley en el caso particular de los grupos sociales.
Hobbes rompe con la concepción tradicional de las teorías naturalistas que afirman que el derecho natural impone las condiciones morales básicas de una vida civilizada, y por tal razón el derecho positivo y la conducta humana debían inspirarse en esas reglas de la razón universal. Para Thomas, la naturaleza en general y la naturaleza humana en particular era solo un sistema de causas y efectos desprovisto de valores y conceptos morales. Expone la ley de la conducta humana y formula las condiciones en que es posible una sociedad estable. Para ello, parte de la premisa de que el movimiento es el hecho eterno de la naturaleza y que la conducta humana es una forma de movimiento generadora de sentimientos diferentes y contradictorios en los individuos, destacando que todo estímulo afecta a la vitalidad de modo favorable o desfavorable. Si el efecto es favorable, el organismo responde de modo apropiado para asegurarse la continuidad. Si es desfavorable, el organismo retrocede o toma cualquier otra medida tendiente a evitar el efecto perjudicial. La conclusión a modo de norma es que el principio fisiológico que informa toda conducta individual es el de la propia conservación. Así a la necesidad biológica de conservación se le agrega el deseo de seguridad inseparable del eterno e insaciable deseo de poder que posee el hombre. En consecuencia, si el individuo se mueve solo cuando su seguridad y sentido de conservación se ven afectados y le importa a los demás seres humanos solo en la medida que afecten o puedan afectar esas cuestiones, únicamente mediante un poder civil que regule y sancione su conducta podrá evitar la anarquía propia del estado de naturaleza, donde la guerra de todos contra todos transforma al hombre en el lobo del hombre. Hobbes elabora un sistema desde una perspectiva antropológica pesimista. Esta situación propia del estado de naturaleza resulta incomparable con cualquier otra forma de civilización. No hay industria, progreso, trabajo, ni manifestaciones del arte, y la vida del hombre se transforma en solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. No hay justicia ni injusticia, legalidad ni ilegalidad. Todo parecería inscribirse en el oscuro laberinto de la nada, y la norma de la vida tiene como axioma solo pertenece a cada uno de los que puede tomar y solo en tanto que puede conservarlo. Dos principios gobiernan la naturaleza humana: el deseo y la razón. El primero impulsa a los hombres a tomar lo que otros hombres desean, generándose una mutua contraposición de intereses, mientras que por la razón se les señala a huir de una disolución antinatural. La razón le da un poder regulador mediante el cual la búsqueda de la seguridad se hace más eficaz sin dejar de seguir la norma general de la conservación. La razón es el puente entre la transición de una vida salvaje a una vida civilizada. En esencia, todas las leyes naturales, Hobbes las va a formular desde la óptica del interés, de la utilidad individual. Por eso su afirmación de que la paz y la cooperación tienen mayor utilidad para la propia conservación que la violencia y la competencia generalizada, y la paz necesita de la confianza mutua. Así entonces, Hobbes afirma que para lograr esa paz, todos y cada uno de los hombres debe renunciar a esa libertad concebida en su estado de naturaleza y mediante la confianza mutua y el cumplimiento de pactos que den certeza de su efectividad, construir una sociedad. Pero como el motor de la conducta humana es el egoísmo individual, la sociedad debe ser considerada solo como un mero medio para tal fin. Por consiguiente, concluye señalando que la sociedad es solo un cuerpo artificial, una suma de intereses individuales egoístas, un hombre colectivo construido para provecho de los individuos que lo comprenden. Ahora bien, como la sociedad se basa en la confianza mutua, el planteamiento inmediato es el de explicar cómo puede ser esto racionalmente posible. Hobbes responde con la teoría de la soberanía. En la lógica de su sistema y partiendo de la natural inclinación antisocial de los hombres, resulta una verdadera ilusión esperar que todos se pongan de acuerdo espontáneamente para respetar el derecho de los demás, lo que lo lleva a concluir que solo puede esperarse razonablemente el cumplimiento de los pactos en el caso de que haya un gobierno eficaz que pueda castigar el incumplimiento. Este gobierno debe ser lo suficientemente fuerte y aplicar siempre su poder de imperio, para que mediante el temor que sugiere la firmeza del soberano, los hombres superen la avaricia y el orden se imponga dentro del desorden natural del individuo. En la ontología del pensamiento político, el orden ha sido el equivalente del ser, la anarquía el sinónimo político del no ser. Hobbes justificaba el ejercicio de la fuerza mediante la antigua ficción contractual, excluyendo deliberadamente al gobernante, ya que era precisamente a él quien se sometían. El soberano de Hobbes es a la vez el Estado y la sociedad. Sin soberano solo hay una multitud en estado de acefalia.
El soberano es el dios mortal, que salva al hombre de la total anarquía y da existencia al cuerpo social. El derecho y la moral son solo su voluntad, su poder es ilimitado y solo existen las autoridades que él permita. Sin embargo, de la dialéctica, poder absoluto e ilimitado o anarquía, soberano, omnipotente o falta de sociedad, puede advertirse a la subyacencia de un principio de legitimidad en la base de la teoría hobbesiana, de forma tal que si el soberano no brindaba la seguridad por su propia incapacidad o debilidad, se quebrantaba el principio de sumisión, tornándose viable la resistencia de que prosperar colocaba nuevamente a los individuos en el estado presocial con facultades de someterse a un nuevo soberano. En la concepción hobbesiana, solo el ejercicio activo e ilimitado del poder daba legitimidad. Su falta de ejercicio provocaba la ruptura del pacto, la disolución de la sociedad y la vuelta a la anarquía. Hobbes distingue el derecho civil del derecho natural, mientras aquel es un mandato sancionado por la imposición, el último es dictado por la razón y es derecho solo en sentido figurado, ya que lo constituye la esencia del derecho positivo, es su aspecto coercitivo o imperativo. Más aún, lo que hace obligatoria una norma no es otra cosa que el poder de imponer el cumplimiento de la misma, con el cual el derecho es de quien tiene el poder. El soberano puede permitirle al Parlamento que elabore las leyes o puede consultarlo, pero es la imposición de su cumplimiento lo que le da su carácter jurídico. Él decía, lo que limita al soberano no es la ley natural, sino el poder de sus súbditos. El soberano de Hobbes se enfrenta a una condición y no con una teoría, pero no puede haber limitación del derecho civil en su propio campo. Con relación a la Iglesia, la doctrina de la soberanía de Hobbes la subordina al poder civil considerándola como una asociación más y como tal necesita de una cabeza, la del soberano. Es este el que tiene que autorizar su existencia y regular su funcionamiento. Resulta coherente que para un materialista como Hobbes, lo espiritual sea ajeno a la cuestión del poder y que la Iglesia como institución sea una mera asociación que dependa como las demás de la jurisdicción exclusiva del gobierno y el derecho. La superlativa importancia que otorga Hobbes al poder absoluto y a su ejercicio con facultades era en rigor el complemento necesario de su individualismo, ya que de no existir un poder soberano a quien los hombres deban obediencia y que ésta pueda ser impuesta por la vía de la coerción, no existiría sociedad y solo individuos movidos por sus propios intereses privados. La ley natural de Hobbes, como la de Locke, después provenía exclusivamente de la razón y se inspiraba en el deseo de organizar la conducta colectiva sin recurrir a la verdad revelada o sobrenatural. Su teoría formula un fuerte contraste entre el estado de naturaleza y el orden político. La sociedad y la civilización dependía en Hobbes del orden político y los tres eran categorías antinaturales y artificiales. Entre el poder absoluto y la anarquía, un utilitarista como Hobbes no dudaba. Su doctrina se sustentaba en definitiva en la institucionalización y perpetuación del temor. Su individualismo lo hace plenamente moderno y vigente durante los siglos siguientes. Con esto yo concluyo cómo es que planteaba Thomas Hobbes su teoría contractualista.